Listo, vamos a esperar que las personas se sigan integrando, por favor. Sí, sí se me escucha, ¿no, José? Sin problema. Se escucha sin problema, gracias. Perfecto, perfecto. Se sigue conectando, por ahí está Tania, Melissa. Por ahí tenemos a Reina. Hola Reina, ¿qué tal? Buenas noches. También nos visita Karen, Lourdes. También por ahí está Lourdes. Bien, vamos a empezar con la presentación. Buenas noches a todos las personas que nos están viendo por el Zoom, que nos están viendo por el Facebook Live. Mi nombre es Gerson Lizarbe, soy parte de la coordinación de la Red Académica Internacional junto a Pablo Cruz, que por circunstancias ajenas a su voluntad no nos acompaña esta noche, pero que de igual forma nos envía muchos saludos y también al ponente que nos acompaña hoy día. Nuestra red ha llegado a más de 5.000 personas, tenemos poco más de 2 meses, ¿sí? Hemos entregado más de 500 certificados de participación. Parte de la red está constituida por 20 instituciones participantes de diferentes países de toda Latinoamérica. Tenemos presencia en casi toda América Latina. A muchos, muchas gracias por acompañarme. No sé si ya se volvió a conectar Gerson. Sí, 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 justamente un problema de red, pero ya estamos. José, dale y yo al final termino con parte de lo que me faltaba informar de la red. ¿Cómo no? Muchas gracias, Gerson. Gracias a la red. Gracias a ustedes por acompañarme. Como ya lo dijo Gerson, mi nombre es José Martínez, soy psicólogo, director del Instituto Peruano de Análisis Conductual, docente de la Universidad de San Martín de Porres, diría que psicólogo, o estoy tratando de hacer psicología experimental de alguna forma. La reunión de hoy va a tratar de analizar, conversar, ponernos de acuerdo un poco sobre las medidas las medidas de instituciones gubernamentales, las medidas del gobierno, las medidas de los comandos de intervención en COVID, y de qué manera el análisis conductual pudo haber ayudado o pudo haber colaborado en las medidas que se tomaron para poder reducir el número de contagios por COVID-19 y poder también reducir el número de fallecidos por lo mismo, ¿no?
Entonces, la verdad, esto aparece desde el inicio de la pandemia. Yo recuerdo mucho que conversaba con algunos profesores amigos en los patios de la universidad antes de que aparezca el primer caso de COVID en Perú, y hablábamos acerca de las medidas que se tomaban, que se estaban tomando. Todavía no aparecía el periodo de cuarentena, qué es lo que se podía hacer para evitar, digamos que el número de contagiados nos desborde como hoy nos está desbordando. Y llegamos a la conclusión de que es importante entender que los contagios por COVID están muy relacionados a comportamientos de personas, comportamientos que nos llevan precisamente al contagio, y entender que de alguna manera el tema de los comportamientos tiene que ver con psicología. Es decir, los psicólogos, o creemos que los psicólogos tenemos mucho para, poder, el término sería para poder recomendar, para poder influir y para poder decidir en medidas que nos van a llevar, o que nos llevarían en todo caso, a reducir el número de enfermos y a reducir el número de personas lamentablemente fallecidas, ¿no? Entonces, hoy día no vamos a hablar acerca de cómo es que el análisis conductual puede colaborar con la psicología clínica. Digamos que de esto ya conocemos mucho, ¿no es cierto? Sabemos que la psicología clínica, o el análisis conductual en la psicología clínica, ha colaborado enormemente a partir inicialmente de las estrategias de modificación de conducta derivadas del condicionamiento operante, y también derivadas del condicionamiento clásico, y también hoy en día ha colaborado mucho con las estrategias que hoy llamamos de tercera generación, o estrategias contextuales, que tienen mucho que ver con el análisis conductual y con esta psicología basada en evidencia, o con esta psicología monista, si le queremos llamar de alguna forma. Entonces, no vamos a conversar mucho de cómo es que la psicología conductual puede apoyar el manejo del duelo. Lamentablemente, muchas personas están muriendo y familias enteras están pasando por etapas y por momentos de duelo, y la psicología debe intervenir en este tipo de comportamientos, o este tipo de respuestas emocionales, sin lugar a duda, con estrategias saludables y con estrategias efectivas. Tampoco vamos a hablar de cómo es que el análisis conductual puede intervenir en depresión, uno de los problemas que se está presentando hoy en día a partir de simplemente del proceso de cuarentena, y adicional a esto con la incertidumbre que se tiene sobre qué es lo que viene después. Tampoco vamos a hablar sobre cómo es que la psicología conductual puede intervenir en ansiedad, cómo puede intervenir en estrés, cómo puede intervenir en consumo de drogas y su respectivo síndrome de abstinencia. Y también, digamos que de alguna otra forma, creemos que la psicología conductual también habla acerca de la rotura de proyectos de vida y de la inseguridad y de todos estos problemas que ya conocemos y que hemos estado abordando, hemos estado tratando, hemos estado dando consejería y hemos estado dando terapia desde perspectivas y desde, sobre todo, estrategias validadas. Pero la intención no es hablar hoy en día acerca de esto. La intención no es hoy hablar acerca de psicología clínica. Tampoco es intención de la participación de hoy hablar acerca de psicología educativa y cómo es que, de alguna manera, tanto padres y profesores se han visto en situaciones problemáticas para adaptarse a continuar con la educación tanto básica como la educación universitaria. Sabemos que hay muchas familias que han entrado justamente en estrés, porque simplemente la cuarentena y la pandemia no nos tomó preparados para poder manejar
por ejemplo, sistemas educativos desde casa, no nos tomó preparados para poder manejar sistemas laborales desde casa, tampoco nos preparó tanto como para poder manejar relaciones de interacción social, relaciones de pareja y todo lo que hoy en día ya lo venimos haciendo desde casa, ¿no? Y sobre todo cuando el periodo de cuarentena era un periodo de cuarentena total. Hoy que estamos en periodo más bien de cuarentena focalizado, como que se ha ido aliviando un poco esto, pero de alguna forma el sistema educativo todavía se encuentra, digamos, tratando de manejar a distancia, tratando de manejar la virtualización, ¿no? Y esto también se ha convertido en un problema bastante grande. Pero tampoco tenemos intención de conversar específicamente y estrictamente de psicología organizacional, aunque podríamos comentar que de alguna forma esta nueva realidad, esta nueva condición nos va a llevar a que muchas organizaciones entiendan que el trabajo o el teletrabajo se va a convertir en una especie de nueva forma de colaborar con las empresas. De tal manera que probablemente quienes, digamos, las personas que tienen que ver con el manejo de las empresas van a poder encontrar que ya los trabajadores no necesitan espacio físico en un solo lugar para poder cumplir con algunas funciones, sino más bien que pueden hacer el trabajo desde la casa. Y yo creo que muchas veces las solicitudes y estos, digamos, y la forma es cómo se va a plantear las actividades que van a realizar los trabajadores van a incluir la condición del manejo virtual en esta nueva realidad. En fin, lo interesante es que creo que la psicología de alguna manera ya ha intervenido directamente sobre estas áreas ya conocidas de la psicología y que hoy en día estamos manejando y abordando casos dentro de la psicología clínica, dentro de la psicología social o comunitaria, dentro de la psicología organizacional y dentro de la psicología educativa. La intención más bien es hablar acerca de la psicología como tal. La intención es hablar acerca de esa disciplina psicológica, de esa disciplina científica, de esa disciplina llamada psicología que está encargada de analizar comportamientos, que está encargada de buscar las relaciones causales de los comportamientos. No, pues se puede cortar, mejor no. Que está encargada... Porque él está hablando encargada, ya. Pero lo estoy grabando acá y lo puedo pasar al Facebook. Que está encargada de buscar inclusive aquellos estímulos que de alguna forma van a ir dirigiendo comportamientos. Como lo dije al inicio, la psicología estudia comportamientos y hemos encontrado en que esta cuarentena el tema de contagios es un tema básicamente de comportamientos, ¿no? Entonces, por eso es que la decisión es de hablar de cómo es que la psicología conductual pudo, el pasado, cuando recién empezamos un periodo de cuarentena, cuando recién empezaba la pandemia, y cómo puede ayudar en el control de justamente de esta, ¿no? De la pandemia y el buen uso de la cuarentena. Como sabemos, de alguna forma la infección producida por el virus SARS-CoV-2 es una enfermedad que se transmite por personas, puntualmente por comportamientos de las personas, por lo que hacen las personas, ¿no? Este no es un virus que se transmite, digamos, hoy en día desde los animales hacia nosotros, ¿no? Probablemente eso fue el origen del SARS-CoV-2, sino que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, ¿correcto? Y puntualmente se transmite por los comportamientos de las personas y sobre todo, cómo es que las personas interactúan con otras. Sabemos de alguna manera que el contagio se da por contacto directo con una persona infectada. Esto lo venimos repitiendo casi continuamente. Y de forma indirecta por contacto con superficies que se encuentran en su entorno inmediato. O con objetos que hayan utilizado, incluso hoy en día sabemos que por transmisión aérea.
Como vemos, el contagio del COVID-19 está muy relacionado al comportamiento humano, el de las personas contagiadas y el de las personas sanas. Lo que hacen las personas es comportamiento, y como les dije hace un momento, y este comportamiento es competencia de la psicología. Podemos concluir que el contagio y la prevención del contagio es un tema de comportamientos, y por ende un tema de competencias para psicólogos, y aquí hay algo muy importante, que su opinión profesional debe ser considerada dentro de un equipo técnico, donde se decidan acciones que eviten el contagio de la población o que involucren el manejo del comportamiento de las personas enfermas, de tal manera que estas personas no puedan diseminar el virus. Debemos ver a la psicología como la disciplina experta en comportamientos, no como una disciplina experta en mentes o como una disciplina experta en psiquis o inconscientes, sino como una psicología experta en comportamientos. Y sobre todo el comportamiento de los humanos, pese a que entendemos que la psicología es una psicología de comportamiento de organismos. Si solo fuera una psicología de comportamientos humanos, sería pues una psicología limitada. Lo que busca la psicología como ciencia es explicar el comportamiento de los organismos y específicamente el comportamiento del humano como un organismo más, ¿no? Cómo este humano, ya centrándonos en este humano, cómo es que este humano interactúa formando una sociedad. O sea, la psicología es una disciplina de comportamientos de organismos y principalmente de humanos que interactúan formando una sociedad. Y además lo que ello implica, ¿no es cierto? Lo que implica esta interacción de seres humanos en una sociedad. Implican costumbres, cultura, hábitos sociales, modo de hacer cosas, etc. Y esto es importante, y vamos a ver cómo es importante al momento de hacer un análisis sobre los comportamientos de riesgos y sobre todo sobre las medidas tomadas por el gobierno peruano y Consejo de Ministros, COVID y demás, ¿no? Desde este punto de vista, nuestros gobiernos deben considerar la posibilidad de la intervención de los psicólogos en comités COVID o comandos COVID, como se les ha llamado en nuestro país, para poder realizar análisis conductuales, e inclusive podríamos indicar que son análisis funcionales, de los comportamientos de las personas en un momento dado. Y el momento dado es este. El momento dado es el momento en el que el comportamiento de las personas están produciendo un número muy crítico de contagios y que están produciendo un número crítico de personas fallecidas. Y de una u otra forma los comportamientos de las personas en un momento dado para poder, como les decía, disminuir contagios y prevenir, ¿no es cierto? O sea, manejar personas contagiadas y sobre todo prevenir el contagio. Analizaremos algunas medidas, y esto va a ser muy interesante. Analizaremos algunas medidas tomadas por entidades gubernamentales. Estamos hablando por entidades peruanas y estoy casi seguro que muchas medidas han sido replicadas y en algunos casos han sido copiadas también, por qué no decirlo, de países sudamericanos y también de países europeos, ¿no? Aunque aquí habría que entender que como en psicología nosotros entendemos que las estrategias de prevención más efectivas, pues no implican el utilizar una estrategia plantilla utilizada en una población X y copiarla directamente en nuestro medio, cosa que probablemente ha ido sucediendo en algunas medidas que ha tomado nuestro país para poder disminuir el número de contagios, ¿no? Para poder controlar esta pandemia en nuestro medio. Analizaremos algunas medidas tomadas por las entidades gubernamentales y su respectivo Consejo de Ministros o Comando COVID, que creemos que estas instituciones no consideraron el apoyo del análisis conductual, y aquí podemos llamar el apoyo de los psicólogos, porque aquí estamos aseverando algo que parece bastante importante, ¿no? Porque de haber ocurrido esto, o sea, de haber tomado en cuenta
las consideraciones psicológicas, el análisis psicológico, el estudio de líneas bases de psicólogos, el estudio de comportamiento de personas y el estudio de comportamientos de poblaciones, ¿correcto? De haber ocurrido esto, quizá otras serían las estadísticas. Acotemos que Perú, y aquí es algo muy importante, fue uno de los primeros países que asumió la cuarentena, probablemente casi paralelamente, de forma paralela con nuestros hermanos ecuatorianos. Recordemos que se obligó a no salir de casa. Esa es la indicación precisamente de la cuarentena y sobre todo de lo que aquí en Perú conocemos como toque de queda, ¿no? Que es una especie de confinamiento obligatorio. Recordemos que se obligó a no salir de casa o solo hacerlo para abastecernos de alimentos, para realizar trámites u operaciones bancarias, comprar medicamentos, y algunas personas para poder trabajar en algunos aspectos importantes, ¿no? Algunos aspectos muy importantes como es la venta de alimentos, como es el manejo de hospitalario, médicos, bomberos, para poder realizar ese tipo de labores, ¿no? Esenciales, llamadas esenciales. Pero fuera de eso, la indicación era no salir de la casa solo para poder realizar algunas actividades que de alguna manera nos iban a mantener vivos, ¿no? Como el hecho de alimentarnos y como el hecho de, probablemente si es muy necesario, el buscar algún tipo de atención médica no COVID. El mensaje, correcto, hashtag quédate en casa, fue parte del lema del manejo gubernamental durante la cuarentena total nacional. ¿Correcto? Queremos además, como le dije hace un momento, queremos analizar algunos puntos que creemos que son muy importantes. Por ejemplo, el primer punto es el aglomeramiento en los mercados. ¿Qué fue lo que pasó con los mercados? Y aquí ya vamos a entrar directamente a tratar de dar una explicación psicológica, una explicación conductual, una explicación comportamental de qué es lo que pasó con la población, qué pasó con nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos que uno de los puntos más álgidos que se observó, que se determinó y que muchas personas estaban viendo desde el inicio o a las primeras semanas de la cuarentena era precisamente en que habían contagios en los mercados, ¿no? Y el tema básico era entender que de alguna forma si teníamos comportamientos limitados para ir solo no sé, a bancos, para ir a farmacias, para ir de repente a hacer algunas compras, ¿correcto? Y si entendíamos y si observábamos que los únicos lugares donde había aglomeración de gente era en los mercados, donde era el lugar a donde íbamos masivamente y donde teníamos que ir de todas maneras, entonces era lógico considerar que probablemente el mayor foco y el mayor punto de contagios al inicio del periodo de la cuarentena, las primeras semanas de la cuarentena, pues eran en los mercados, pues no había otro lugar a donde íbamos, ¿cierto? Por ahí se encontraba que algunas personas escapaban nocturnamente y estas personas las veíamos en televisión capturadas o haciendo ejercicios en las comisarías. Y hemos hecho algunos análisis sobre esto y hemos encontrado que muchas personas que salían nocturnamente, violando incluso el toque de queda, pues eran personas que no digo que todas, pero la mayoría eran personas que estaban tratando de buscar sustancias psicoactivas porque realmente habían entrado en un proceso de síndrome de abstinencia que no podían manejar y había una necesidad de ir a consumir sustancias. Por eso es que se encontraban muchas personas libando licor y a muchas personas en grupos inclusive drogándose y otras buscando drogas, ¿no? Desesperadamente. Entonces el aglomeramiento en los mercados, porque fuera de ese tipo de salida, de ese tipo de escape de la cuarentena, el aglomeramiento de mercados era un punto importante, ¿no? Aquí debemos entender que de alguna manera los peruanos estamos habituados, y estamos utilizando el término habituados como comportamientos que se presentan y que son más o menos estables, ¿correcto? Los peruanos estamos habituados a abastecernos de víveres comprándolos en los mercados, ¿cierto? Casi la mayor parte de las personas compramos víveres en los mercados. Y lo hacemos de manera
semanal en algunos casos, interdiariamente, o dejando un día, o también todos los días. Eso va a depender de las condiciones y del hábito, sobre todo del hábito y las condiciones que se puedan tener en casa. Sobre todo, condiciones que nos permitan de alguna manera poder reservar los alimentos sin que estos terminen deteriorándose, ¿no? Entonces, en los mercados, los comprábamos víveres en los mercados, estábamos acostumbrados y habituados a hacerlo semanalmente, interdiariamente o todos los días. Este hábito de ese tipo de compra además se facilitó porque cada vez en nuestro entorno habían más mercados o habían supermercados que se iban abriendo continuamente. Entonces me refiero a que esta condición de aparecer mercados y supermercados hacían que las personas tomen el comportamiento de salir a hacer compras frecuentemente de una manera muy, el término sería de una manera común y corriente, era de todos los días, ¿no? Era de como actividad normal, si queremos llamarlo de esa manera, ¿correcto? Esto hace que muchas amas de casa se abastezcan de carnes y verdura a diario. Eso era lo que hacían, ¿no? Y lo siguieron haciendo realmente. O sea, difícilmente se rompió el hábito de buscar alimentos o interdiariamente o diariamente. O sea, la lógica y la idea era abastecernos de cantidad de alimentos que nos permitan no salir por lo menos durante más de una semana, ¿no? Por lo menos 10 días. Pero además estamos nosotros muy acostumbrados y siempre hemos pensado, y sobre todo nuestras mamás siempre han pensado, de que lo que se adquiere en el día es de mejor calidad. Y además está más fresco, ¿no es cierto? Y preferimos utilizar estos alimentos, digamos, frescos en la preparación de los alimentos de todos los días, ¿no? Preferimos el uso de este tipo de insumos más frescos que utilizar insumos guardados o congelados. Entonces, esta situación llevó a seguir el hábito, a seguir este tipo de comportamiento que en algunos casos podríamos decir que son comportamientos, bueno, no vamos a llamarlos completamente automáticos, pero son más o menos comportamientos que suceden del día a día. Yo creo que el término es habitual, simplemente es un comportamiento habitual. Otro punto importante y lo que marcó la necesidad de salir a los mercados, ¿correcto? Muy seguido y casi a diario, es comprar productos que se pueden, perecibles, ¿no? Comprar productos que podrían malograrse si es que no son manejados de forma adecuada. Sabemos que hay muchos hogares en Lima y muchos hogares en Perú, que no cuentan con refrigeradoras. Y el simple hecho de no contar con refrigeradoras, pues simplemente, oye, no es un simple hecho, realmente el tema es álgido, el no contar con refrigeradoras, sobre todo en periodo de COVID. El hecho de no contar con refrigeradoras que de alguna manera puedan almacenar alimentos por algunos días, pues llevó a que las personas vayan diariamente a los mercados, ¿no? Que asistan a buscar alimentos que no se malogren. Simplemente eso, que no se malogren, ¿no? Esto llevó a que realmente multitudes de personas, porque esto nosotros lo veíamos en los noticieros, veíamos cómo es que los mercados eran desbordados, literalmente, desbordados, donde en los mercados no se seguía el distanciamiento social, ¿no? Cámaras aéreas, cámaras o filmadoras colocadas en drones, pues nos mostraban cómo es que realmente los mercados se convertían en zonas donde las personas estaban muy apretadas, donde el contagio además era muy álgido, y muchas de ellas además no utilizaban adecuadamente las mascarillas, ¿no? Ni las personas que iban a hacer las compras, tampoco las personas que vendían los productos, ¿no? Entonces multitudes desbordaron los mercados contagiándose, ¿no es cierto? Contagiándose y contagiando, porque no solamente se contagiaban en los mercados, sino que muchas personas llegaban ya contagiadas y contagiaban a las personas, contagiando sin límite.
Para cuando el gobierno se dio cuenta de que los mercados y alrededores eran puntos calientes de contagio, ya las estadísticas reportaban mercados con casi el 100%, y no exagero. Cuando coloqué este dato dije, estoy exagerando, y no estoy exagerando, ¿no? Habían mercados en Lima y en el interior del país con casi 100% de vendedores, de personas que vendían productos positivos, ¿no? Utilizando diversos tests. Difícil, complicado. ¿Se pudo haber advertido esto? Sí, la verdad que se pudo haber advertido esto, o sea, insisto. Uno de los pocos lugares a donde salíamos a inicio de cuarentena eran precisamente los mercados. Y si las estadísticas que se presentaban a diario nos señalaban que el número de contagiados se iba incrementando, pues lo lógico era preguntarnos, ¿pero qué está pasando? Si no estamos saliendo de las casas solamente para poder hacer alguna u otra actividad, pero a donde sí no dejamos de salir es a los mercados. Pues lógicamente había que entender que ese era un punto de contagio y que el comportamiento de personas asistiendo a mercados pues estaban generando este tipo de contagio. ¿Se pudo anticipar este foco de contagio? Claro que sí. ¿Se puede haber hecho algo? También, ¿no es cierto? Un análisis rápido del por qué no disminuyen los contagios las primeras semanas, lo que decía de cuarentena, habría llevado a entender que los mercados son los lugares a donde la gente va con frecuencia y masivamente. Bueno, y acá explico un poco más lo que les señalé, ¿no? Recordemos que la movilización estaba restringida a unos cuantos servicios muy básicos, y estos servicios no eran los que estaban repletos, claro. O sea, veíamos inicialmente que las farmacias no estaban tan aglomeradas. Sí, había gente en las farmacias. Los bancos sí, sin lugar a duda, los bancos estaban sí aglomerados, ¿correcto? Bancos y alrededores de los bancos. Entonces ese era aparentemente otro punto caliente que no se manejó adecuadamente. En algún lugar se tenía, entonces si solamente se salía para algunas actividades, y entre ellas los mercados, y en los mercados había mucha gente, entonces era lógico pensar que eran los mercados donde nos estábamos contagiando. ¿Había algo por hacer? Sí. Por ejemplo, durante el inicio de la cuarentena, se utilizó a las Fuerzas Armadas para poder controlar el tránsito de autos, ¿cierto? Y había muchos miembros de la Policía Nacional del Perú, las fuerzas policiales, y había mucho personal de las Fuerzas Armadas en avenidas tratando de pedir documentos y pedir pases peatonales o algún tipo de pase. En ese momento no había un pase vehicular. Y entonces lo que se podría haber hecho era movilizar a las Fuerzas Armadas y desplazadas en avenidas hacia los mercados, ¿no? De tal manera que puedan vigilar el ingreso a estos mercados, y sobre todo a cerciorarse de que el ingreso fuera de manera ordenada, ¿correcto? Y con aforo limitado. Y que además el comportamiento de alejamiento social y el uso de mascarillas se cumpla. El comportamiento de las personas en mercado se podía controlar hasta con expectativa de castigo, ¿no es cierto? Claro, también se trató de manejar el tema de la expectativa de castigo y hasta del costo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, se llegó a considerar que si las personas eran encontradas violando la cuarentena, escapando de la cuarentena, del toque de queda precisamente, pues iban a tener una multa en dinero, ¿cierto? Y también, si había algún automóvil que se le ha encontrado transitando transitaba sin realizar alguna actividad que tenga que ver con transportar personas que trabajaban no sé, para mantener el quehacer diario, ¿no es cierto? También se multaba al conductor de este auto. Pero realmente fueron multas que encontramos que no se llegaron a colocar, o difícilmente se colocaron
Y yo creo que por un lado, entendiendo las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, entendiendo de que la condición económica pues era difícil, es difícil, y colocar una multa en ese momento era algo que no iba, o sea, que no se iba a pagar definitivamente. Entonces esta situación no pudo haber funcionado como un costo de respuesta, puesto que no se aplicó directamente, y como ustedes saben, los castigos que o en todo caso, cuando se indica que se va a presentar un castigo, debería darse, ¿no? Debería presentarse, pero esto no fue así. Ya como los peruanos somos maestros del escape, y nos damos muy rápidamente cuenta de que simplemente no hay tal. Entonces es que empezaron a haber mucho más personas que violaron la cuarentena, había mucho más personas en auto que se trasladaban de un lugar a otro sin algún fin determinado, ¿no? Eh, entonces, creo yo que de alguna manera el comportamiento de la persona se podía controlar hasta con expectativas de castigo. O sea, el simple hecho de que hay un personal militar en Perú, digamos que diría que más respeto que se tiene mucho más respeto a las fuerzas militares, ¿no es cierto? Incluso los miramos de repente no sé, con cierto temor, o como que algo mal. O sea, porque las fuerzas militares no transitan permanentemente, no solo en momentos como estos de toque de queda, o de toque de queda, o en momentos de situación de emergencia, ¿no? Entonces sí, había de repente algún tipo al menos un tipo de situación en la que uno podría detenerse si es que se quería, digamos, si es que quería presentar un comportamiento que no seguía las normas, como por ejemplo el guardar la distancia dentro de los mercados, ¿no? Entonces el comportamiento de las personas en mercados se podía controlar, como les dije, esto con expectativas de castigo. Adicional a esto, el instigamiento del comportamiento de lavarse las manos en unidades portátiles pudo haber servido, ¿cierto? O sea, no es lo mismo entrar a un mercado con las manos, o sea, después de haberte lavado las manos, que simplemente entrar y usando mascarillas, que entrar a un mercado sin lavarte las manos y probablemente con un mal uso de las mascarillas. Luego los supermercados utilizaron esta medida y fue bastante bien, ¿cierto? O sea, los supermercados colocaron unidades de lavado de manos al momento de ingresar, y además de tomar la temperatura, de tal manera que antes de ingresar al mercado se cercioraban de que te hayas al menos lavado la mano, ¿cierto? Entonces el comportamiento de lavarse las manos en unidades portátiles o desinfección con alcohol pudo haber servido, ¿no? Con alcohol en gel. Además, se pudo haber supervisado el uso de plásticos aislantes en cada puesto de abastecimiento. Esto pudo haber disminuido el número de contagios en los mercados desde el inicio, simplemente por entender el comportamiento de las personas y buscar comportamientos saludables y buscar comportamientos preventivos, ¿no? Es importante, acá hacemos un punto que también nos dimos cuenta al inicio, ¿no? Es importante que los encargados de las medidas de prevención en mercados, probablemente personas del Ministerio de Agricultura, que puedan haber simulado la compra en mercados, ¿correcto? O sea, simular una compra en un mercado, simplemente, aunque parezca lo podemos hacer el símil con el juego de roles, ¿correcto? De tal manera que ese simple hecho haya llevado a plantear estrategias o protocolos de cuidado dentro de un mercado, ¿cierto? Los psicólogos sabemos muy bien que las medidas que tomamos, las medidas preventivas que tomamos, no son medidas que se me ocurrieron simplemente porque puedo pensar que eso puede funcionar. Muchas veces utilizamos y hacemos estudios descriptivos y diagnósticos de poblaciones para conocer las características de riesgo y para conocer las características de protección, o sí, las características de riesgo y de protección de algún fenómeno o de algún problema social. Entonces, una manera de conocer o de cerciorarme o de plantear un protocolo digamos, de compras en los mercados es simplemente haber simulado una compra y haber detectado los puntos claves en los que las personas se pueden contagiar,
¿cierto? Situaciones tan sencillas como esas podrían habernos significado muchos contagios menos y muchas personas no fallecidas. Podríamos estar contando con algún familiar realmente entre nosotros, ¿no? Que sea sin haber muerto debido a un mal manejo de esto. Además, y aquí voy a hacer un alto, y esto también, y voy a adelantarme sobre algo que tenía preparado, pero esto también de simular actividades o comportamientos también se pudieron haber presentado para establecer protocolos de intervención, o sea, protocolos de Fuerzas Armadas y sobre todo fuerzas policiales, ¿correcto? Interviniendo autos en los cruces de avenidas para poder observar los documentos. Es decir, por ejemplo, yo he tenido que salir en momentos en los cuales la cuarentena era bastante estricta y cada vez que me detenía un miembro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, me pedía mis documentos y yo claramente cogía mi DNI, ¿correcto? Y lo entregaba. Inclusive antes de entregarle, se lo entregaba porque me lo solicitaba, yo le decía, te conviene no coger los DNIs, ¿no es cierto? No cojas el documento, porque fíjate de que tú no sabes si yo estoy enfermo, ¿correcto? O no. Y así y tú me lo vas a devolver, lo vas a tomar con tu mano y me lo vas a devolver, pero probablemente ya antes has tomado muchos documentos, muchos DNIs, y probablemente alguno debe haber estado contaminado y simplemente vas a darme un DNI, me vas a devolver un DNI contaminado, ¿correcto? Y además de eso, tú mismo te estás contagiando, tú mismo estás poniéndote en riesgo, ¿correcto? Inclusive teníamos que señalarles y pedirles, ¿sabes? Pide que utilizar lentes, anteojos de protección, porque pese a que estás tomando con tu mano, sea con guantes o sin guantes, todos los DNI de todas las personas y de todos los otros que están pasando por aquí, pues en algún momento te vas a tocar la cara, ¿correcto? Entonces, esto se pudo haber, y este comportamiento como tal llevó justamente al contagio de muchos miembros de las fuerzas policiales y de muchos miembros de las Fuerzas Armadas hasta que se dieron cuenta de que no debían tocar los documentos y pidieron que si es que por ahí alguno tenía un pase vehicular, pues que se imprima de manera grande y que se coloque esa impresión del pase vehicular que contenía el número de DNI en el parabrisas para que el efectivo policial no necesite tocar el documento. Pero una situación sencilla de simulación pudo haber llevado, antes de simplemente desplazar las fuerzas policiales y armadas por las avenidas, ¿correcto? Pudo haber llevado a encontrar puntos críticos, que podían ser fuentes de contagio. O sea, cualquier persona podía darse cuenta que al momento de hacer la simulación, no debo tocar tu DNI, ¿correcto? Debo utilizar, no sé, anteojos protectores, pero eso se hace con una sencilla simulación que no implica nada complejo realmente, nada complejo. Y lo mismo, y una situación similar es la que señalamos que pudo haberse dado para el comportamiento y el protocolo para el ingreso a los mercados y compra de víveres en los mercados, ¿no? Pero bueno, en fin. Punto 2, ya hemos hablado acerca de los mercados. El segundo punto es el hacinamiento en los hogares peruanos. Y esto, bueno, y aquí diría yo que el análisis conductual lo que podría hacer es precisamente señalar esto, es identificarlo y ver que probablemente se puedan establecer algunos lugares donde las personas infectadas puedan aislarse de las personas más cercanas. Se los voy a plantear de esta forma, ¿no? El hacinamiento en los hogares peruanos, y principalmente en Lima, no favoreció el aislamiento en el hogar de las personas que se contagiaban. Sabemos que en un lugar
con mucha densidad, con muchas personas, con poco espacio físico, pues era difícil poder aislarse, ¿no? De tal forma que ya era casi seguro que todos los miembros de esa familia terminen contagiados. Si se encontraban personas vulnerables por alguna enfermedad preexistente o de repente personas de la tercera edad muy sensibles, pues terminaban falleciendo. Entonces aquí de repente lo importante, y que en algunos casos sí se dio, no hay que dejar de mencionarlo, ¿no es cierto? Lo que se hizo fue llevar a muchas de estas personas que no tenían dónde pasar la enfermedad, ¿correcto? Donde mantener una cuarentena debido a enfermedad, fueron llevados a Villa El Salvador, a estos centros, digamos, al centro preolímpico, a la Villa Olímpica, ¿no? Que se convirtió en un buen espacio donde se podía llevar o sea, personas que simplemente no podían pasar la enfermedad en casa porque no había espacio como para poder manejarse ahí sin que se contagien a los familiares cercanos, pues podían ir a estos lugares para poder entender esto, ¿no? Para poder manejar mejor la situación. Punto 3, ¿no? La prohibición de uso de autos. Este es otro tema que no lo entendí realmente, no lo entendí porque tiene que ver mucho con comportamientos, o sea, entendamos que tiene que ver con comportamientos de las personas y cómo el manejo de los comportamientos pueden precisamente evitar el contagio, ¿no? Por ejemplo, otra de las medidas que no tomó en cuenta el comportamiento de las personas es en el caso del uso de los autos. A inicio de las cuarentenas se emitieron algunos permisos de tránsito peatonal, ¿correcto? Para personas que tenían trabajos esenciales, para personas que realizaban trabajos esenciales, llámense ventas en supermercados, abastecimiento de supermercados, médicos, policías, bomberos. Entonces, digamos que todos los trabajos que iban a permitir que las personas, pues, de alguna manera estemos un poco más tranquilos dentro de la cuarentena. Entonces, se emitieron a inicio de cuarentena algunos permisos de tránsito para estas personas que salían a trabajar, pero no se les emitió un pase vehicular, es decir, se emitió el pase peatonal, no se permitió el uso de autos o se restringió mucho el uso de autos, y esto hizo de que las personas que de todas maneras tenían que salir a trabajar, ¿correcto? Pues usen el transporte público. Y estamos hablando de primeras semanas de cuarentena. O sea, el transporte público iba, que además estaba limitado, no era todo el transporte público del que estaba a disposición, pues tanto paraderos como los buses estaban llenos de gente y sin el uso de medidas de cuidado, de medidas esenciales de cuidado. Hoy en día ya hay reglamentos que indican que tienes que usar, pues, de todos modos la mascarilla y tienes que utilizar estas especies de micas que se colocan en el rostro. Pero en ese momento no, ¿cierto? Entonces yo no entendía cómo es que si a las personas les permitían, porque les daban un pase peatonal y además obtener ese pase peatonal no era nada fácil, claro que se hacía de manera automática mediante una página en internet, pero pedían una serie de documentos, ¿correcto? Y era lógico que si es que tú tenías el pase peatonal es porque te estabas trabajando en algún tipo de actividad esencial, y lo mejor era permitirte que te traslades con tu auto para así evitar o contagiarte en el bus o contagiar en el bus, ¿no es cierto? Una medida tan sencilla como esta realmente hubiera permitido la disminución de contagio en un momento muy adecuado, ¿no? A inicio de cuarentena se igual, y eso fue lo que les señalé, ¿no? Hoy en día, o después de algunas semanas de cuarentena, ya se permitió que las personas utilicen sus vehículos. Después de varias semanas realmente de darse cuenta, se permitió que se utilice el vehículo, se emitió ya un pase vehicular. Se entendió que si salías a trabajar, si tenías un pase peatonal, pues lógicamente
trabajo era esencial y necesitabas trasladarte. Sí, pues se permitió ya el uso, inclusive después de varias semanas, diría yo, después de algunos meses, se permitió salir de la casa con el auto digamos, en el mismo distrito, ¿no? Como para poder ir al banco, como para poder ir a hacer algunas compras al supermercado, ¿no? Porque veíamos en la calle muchas personas que estaban pues con 3, 4, 5, 6 bolsas caminando hacia sus casas, ¿no? Y era un poco difícil. Y no solo llevando compras para la casa, sino que tenían que llevar compras para la mamá, el papá, o la abuela, o el abuelo, ¿no? Que no podían salir. Entonces era lógico que al menos dentro del distrito se pueda utilizar el vehículo, ¿no? Entonces esto era un componente, una situación que realmente nos generó mucha intriga, ¿no? Y como una situación realmente de comportamiento puede ayudarnos. Otro punto que bueno, que en análisis conductual se entiende bastante bien porque hablamos mucho de los intervalos de tiempo y cómo es que, y en estadística también ya sabemos cómo es que se va distribuyendo la población, y si incorporamos ahí la variable tiempo, vamos a entender, por ejemplo, que si se reduce el tiempo útil en el día, ¿correcto? Y si tenemos la misma cantidad de personas que requieren ir a algún lugar para hacer compras, pues es lógico que este lugar se va a abarrotar de gente, porque la gente no se va a dispersar en todo ese intervalo de tiempo porque han acortado el tiempo, ¿no? Y me refiero precisamente al cambio del toque de queda pues al cambio de este toque de queda, ¿no? A pocos días del inicio de la cuarentena, el confinamiento obligatorio, o llamado toque de queda, comenzaba a las 8 de la noche. De alguna forma, como que algunos supermercados se fueron adaptando, algunos mercados también, y digamos que atendían hasta probablemente las 5, las 6 de la tarde, depende de los lugares, si los mercados, supermercados, o si las personas que trabajaban aquí estaban muy cerca de su casa o no, ¿correcto? De tal forma que era un poco más fácil entrar a un mercado, o a un supermercado, o a un banco, o a una farmacia, porque había más tiempo, pues, ¿no es cierto? Las personas podían esparcirse en un intervalo más grande de tiempo. Pero de un momento a otro, este toque de queda se redujo. O sea, en vez de empezar a las 8 de la noche, empezó a las 6 de la tarde. Y cuando se determinó que empezaba a las 6 de la tarde, pues tantos supermercados, mercados, farmacias, bancos empezaron a cerrar sus puertas mucho más temprano. O sea, ya no teníamos pues, bueno, podíamos estar en los supermercados hasta las 5, 6, ¿no es cierto? Podíamos estar solo hasta las 3 de la tarde. Entonces, y el ingreso a los supermercados y a los mercados, pues, era difícil porque había mucha gente que necesitaba entrar a hacer compras, y pues tenía solamente un corto periodo de tiempo. Si el intervalo de tiempo se mantenía alargado, pues las personas se podían expandir en ese periodo de tiempo. Pero fue una medida que realmente, en vez de ayudar, fueron medidas que perjudicaron, ¿no? Y perjudicaron. Y esto es simplemente entender el comportamiento de la población, entender un poco de estadística y el entender un poco de intervalos de tiempo. O sea, los comportamientos no van a cambiar. O sea, si yo tengo que ir a comprar para hacer compras, pues voy a tener que ir al supermercado. Pero si tengo menos tiempo, voy a tener que ajustarme ese tiempo como el resto de personas, y pues voy a encontrarme con aglomeraciones y con multitudes justamente por eso. Menos mal que hoy en día ya el toque de queda, al menos en Lima, inicia a las 10 de la noche, y eso ha llevado a encontrar, pues, o sea, ya no hacer tantas colas en supermercados, en bancos, en mercados, en farmacias, como que se ha aligerado un poco esto, ¿no? Reparto del bono. Probablemente Perú ha sido uno de los países más intrépidos, ¿no? Donde la ministra de Economía o los encargados de la economía han sido muy intrépidos para poder tomar medidas económicas, digamos, muy temprano, ¿no? Por ejemplo, se han repartido diversos bonos para que las familias
de alguna manera podamos hacer algunas compras para que se pueda utilizar el dinero para sobrevivir, ¿no? Ya que de un momento a otro personas nos quedamos pues sin trabajo, se limitó el trabajo, entonces era necesario el bono del Estado y la situación económica peruana, pues de alguna manera se tomaba la licencia, ¿no? Se daba la licencia para poder hacer esto. Tenemos una de las 3 mejores economías de Latinoamérica, ¿no? Pues, digamos que al momento que se repartieron los bonos, o sea, se repartieron a partir de datos, básicamente, ¿no? Datos de las personas que aparecían en algún padrón manejado directamente desde computadoras o mediante algún tipo de programa, ¿correcto? Pero nos encontramos con una realidad complicada. Para empezar, las afueras de los bancos fueron puntos críticos de contagio, o sea, muchas personas alrededor de bancos tratando de hacer cola para poder hacer el cobro del bono. Muchos beneficiarios se aglomeraban a los alrededores de los bancos con el fin de cobrar los bonos del Estado. El comportamiento de hacer cola sin el debido distanciamiento social tenía una expectativa de reforzador que era más intenso que la posible consecuencia de llegar a casa portando e incubando un virus, que además podía ser mortal, ¿no? Vimos muchas personas de tercera edad haciendo largas colas, esperando el bono que permitiría de alguna manera reducir pues, las necesidades de alimentación principalmente, ¿no? Al menos por algunos días. Fíjense que en Perú solo cerca del 38% de adultos cuentan con una cuenta de banco, entonces el resto no contaba con una cuenta de banco. Entonces no se podían hacer los depósitos directamente en una cuenta bancaria, que de alguna manera pudo haber ayudado. Esta situación impidió, como les dije, pues justamente el abono en una cuenta bancaria, ¿no? Además, la necesidad de contar con efectivo. O sea, está bien, o sea, ya me puedes depositar, tengo una cuenta, una tarjeta del banco donde me han depositado el bono, pero si yo voy a la tienda de la esquina o voy al mercado, pues mi casera no me va a poder cobrar con la tarjeta. Entonces necesito efectivo, ¿no? Entonces la necesidad de efectivo, por lo que acabo de señalar, y también el uso, digamos, y la limitación en el uso de tecnología, sobre todo de personas de tercera edad, llevaron al comportamiento de hacer colas en bancos, ¿no? En la espera del reforzador, que en esta ocasión además era poder contar con efectivo. Las medidas a tomar en esta situación puede ser la bancarización de la población beneficiaria, ¿no? O sea, cada persona una cuenta bancaria. Claro, estoy seguro que cuando pasemos esta pandemia, pues hemos aprendido muchas lecciones y dentro de ellas es que empezar probablemente a ver la manera de bancarizar, ¿no? Utilizando el Banco de la Nación, nuestro Banco Nacional. Y otra de las medidas que vamos a aprender de esta cuarentena cuando pase esto es mejorar el sistema de salud, de todas maneras. Las medidas a tomar puede ser la bancarización de la población beneficiaria o la entrega de canastas de víveres en una campaña que podría ser casa por casa y manejada por las Fuerzas Armadas durante el periodo de cuarentena. Sí, muchos militares en retiro, oficiales en retiro, señalaron que esta tarea la pudo haber hecho el ejército, las Fuerzas Armadas en general, de tal forma que se llegue casa por casa a toda la población necesitada y no estar saliendo y de alguna manera pues aglomerándose en un lugar y con la situación de generar algún tipo de peligro de contagio, ¿no? Otro punto interesante fue el hecho de la finalización de la cuarentena. Se dice mucho que la cuarentena se levantó ya de hecho mucho antes que el gobierno decida levantar la cuarentena en los primeros días de julio. Y esto debido a que el comportamiento económico del peruano es muy peculiar, ¿no? Hay que entender que la mayor parte de trabajadores en Perú cuentan con un trabajo informal, con un trabajo que no se cuenta con beneficios laborales, con un trabajo en el que si salgo a trabajar el día de hoy puedo sostenerme
y puedo además satisfacer algunas necesidades de mi familia. Pero la cuarentena, pues simplemente rompió todo esto, ¿no? Podemos decir que más o menos en estadísticas que el empleo formal en el país es solo de cerca del 27% a nivel nacional, mientras que el empleo informal es más o menos el cerca del 73%. Como se ve, un porcentaje elevado de personas necesitan trabajar diariamente, salir a diario, las personas que nosotros decimos que viven del día a día, ¿no? Y esto lo tienen que hacer para poder satisfacer necesidades básicas. Si no se hace, no hay ingresos. La condición aversiva de no poder satisfacer necesidades básicas y no poder sostener las necesidades de la familia llevó a que el comportamiento de no acatar la cuarentena y de salir a trabajar de alguna manera en plena cuarentena, ¿correcto? Y de esta forma conseguir efectivo, se ha reforzado negativamente, ¿no? Se ha reforzado negativamente en la medida que se iba a reducir la condición esta de carencia, que es una condición difícil. Esto hizo que después de 2 meses de cuarentena haya muchas personas vendiendo en mercados, vendiendo en avenidas, de diferentes formas, muchas personas, y ya los miembros de las fuerzas policiales y militares ya no decían nada, y claro, hasta probablemente un acto humano, porque si no se permitían que se venda el día a día o que se tengan actividades ambulatorias, pues simplemente esa familia o esa persona que está trabajando no llevaba, digamos, dinero que permita la mantención, al menos de ese día, ¿correcto? Vimos, por ejemplo, algunas zonas de Gamarro, de La Victoria, atiborradas de gente. Algunos puntos importantes para tomar en cuenta desde la psicología conductual, y ya con esto termino. 1. Ocultar los números reales de contagiados y fallecidos no nos beneficia para nada. En realidad, conductualmente, nos conviene conocer las cifras reales, ya que conocer la situación tal como se da puede generar una condición de temor que lleve a que el comportamiento de tomar las medidas de protección, ¿correcto?, para nosotros y en nuestra familia, nos haga sentir más seguros a manera de reforzamiento negativo. Es decir, si me plantean la realidad tal y como está, difícil y dura, ¿no es cierto?, pues lo que voy a tener que hacer es, para evitar esta situación que es aversiva y el miedo, pues voy a cuidarme y voy a intensificar mi cuidado y voy a desarrollar comportamientos que me permitan no contagiarme si es que necesito salir, porque simplemente no quiero contagiar a la familia. Otro punto importante, la publicidad que lleva, la publicidad televisiva, publicidad radial, que lleva a mostrar una situación real de lo que podría pasar de presentarse comportamientos de no cuidado, como enfermarme, contagiar a algún familiar querido, con un desenlace fatal, así como la publicidad que muestra la condición difícil, ¿correcto? La condición difícil de ser conectado a una máquina, pues simplemente este tipo de publicidad funciona. El Ministerio de Salud presentó justamente una de estas publicidades donde aparecía un joven hablándole a una fotografía, que era la fotografía de la abuela. Aparentemente el muchacho vivía solo con la abuela y le ofrecía disculpas a la abuela porque simplemente porque sucumbió ante el deseo de salir a jugar fulbito con algunos amigos, se contagió, regresó a la casa, contagió a la abuela murió, y en la publicidad, en el comercial, él estaba hablando a la abuela, llorando y ofreciéndole disculpas por lo que había ocurrido. Entonces, publicidad como esta es mucho más efectiva que simplemente en publicidad pedir que se utilice mascarillas, pedir que se utilice el lavado de manos. No, simplemente ese tipo de publicidad funciona bastante bien. Los amigos que manejan economía conductual o psicología económica saben bastante bien que esto funciona. Y un tercer punto importante es que entendamos que hay algunos instrumentos psicológicos que funcionan. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando contábamos los contagiados por cientos o decenas, cientos y hasta por miles, pues se pudo haber elaborado una ficha en la cual
se preguntaba a las personas si en los últimos 15 días, a los nuevos contagiados, se les preguntaba que en los últimos 15 días, ¿dónde ha estado? ¿A qué lugares ha ido? ¿Correcto? Si alguien ha entrado a la casa en estos 15 días, si algún familiar ha salido alguno de estos días, ¿a dónde ha ido? ¿Para qué? Para que de esa forma, y reuniendo toda la información, pues nos cercioremos y nos demos cuenta y entendamos, o encontremos de alguna manera los lugares que de alguna manera se presentan con regularidad en todas estas fichas, y de esa forma entendemos dónde están los puntos de contagios y tratar de desarrollar algunas medidas específicas en estos puntos de contagio que puedan servir para reducir justamente esto, la enfermedad y la mortalidad, ¿no? Entonces, para finalizar, creo que el análisis conductual y una visión psicológica de la realidad nos puede ayudar como sociedad. Los psicólogos podemos contribuir mucho con la elaboración de estas medidas preventivas que no solamente se van a dar a nivel local, sino a nivel nacional. Muchas gracias y espero que se haya entendido, y espero al menos haber tratado de revalorar la profesión de psicólogo y revalorar la disciplina psicológica o nuestra ciencia psicológica. Creo que los psicólogos tenemos mucho que aportar, somos los expertos del comportamiento y entendemos que, y repito aquí, que los contagios son temas de comportamiento, y es ahí, ¿no?, donde nosotros debemos intervenir. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, José. De verdad agradecerte por toda esta información tan interesante y tan relevante que nos has comentado. Vamos a iniciar con el tema de la ronda de preguntas y yo quería hacerte una consulta. ¿De qué forma crees tú que han actuado los medios de comunicación, ¿no? Al inicio de esta situación vimos que algunas noticias eran medias catastróficas, luego la gente salía corriendo para comprar papel higiénico. ¿De qué forma sientes tú que ha influenciado este estímulo de los medios de comunicación, ya al ser estímulos masivos, ¿no? Y que vemos que ocasionó cierto caos en las personas. Sí, no. Yo justo cuando estaba preparando digamos, esta presentación, imaginaba que de todas maneras tenía que aparecer el comportamiento inicial que se tuvo de ir a supermercados y comprar casi todo el papel higiénico, todos los, mucho, o sea, realmente los primeros días de cuarentena, y probablemente algunos antes de iniciar la cuarentena. Recordemos que la cuarentena empieza el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, bueno, digamos para lunes. Son comportamientos que fueron copiados, diría yo, a partir de lo que se observó en medios de comunicación de población básicamente española, ¿no? Que iban a los supermercados y arrasaban principalmente con el papel higiénico. Entonces uno se preguntaba, pero ¿qué tiene que ver el papel higiénico con todo esto? Y por ahí he leído algunos artículos de periódicos españoles que lo que decían era que el papel higiénico como que era una especie de símbolo de satisfacer necesidades básicas, y que debido a eso es que las personas iban masivamente. Yo realmente el análisis que puedo hacer es que la población peruana lo que hizo fue seguir el modelo, simplemente la teoría esta de Bandura, que fue el modelado. La gente iba a comprar planchas de papel higiénico y sin saber por qué compraban tanto. Claro. Inclusive yo preguntaba en los supermercados y me decían si la gente compra y compra y compra, pero lo más gracioso era que a las pocas semanas nuevamente ya teníamos la dotación de papel higiénico y la dotación de menestras y la dotación de lejías. Es decir, realmente fue una situación de pánico durante un intervalo de tiempo. O sea, podrá durar un par de semanas y luego desapareció. O sea, ya la gente entendió que debía comprar menos, y además los supermercados colocaron como regla el que cada persona podía llevar solamente una plancha de papel higiénico, probablemente dos o tres productos de limpieza y esto, ¿no?
Por otro lado, debo entender de que los medios de comunicación han jugado un papel bastante importante en el sentido de que han tratado siempre de mantenernos informados con digamos, con los datos que se nos daban sobre cantidades, sobre estadísticas de nuevos casos, con estadísticas de qué cantidad de test estaban tomando, cuántas personas estaban muriendo. Inclusive, recordemos que fue un medio de comunicación, que fue IDL Periodista, si no me equivoco, que encuentra justamente este subregistro, ¿no? Subregistro de personas fallecidas a partir de la investigación de crematorios, ¿no? De cuántas personas eran cremadas. Ya hoy en día sabemos que probablemente la información de las direcciones regionales de salud no concuerdan con la información oficial, pero los medios de comunicación creo que han funcionado bastante bien. Lo que sí no me parece, y esto hay que señalarlo, es que hay algunos programas de televisión que, digamos, que han empezado a transmitir sin usar mascarillas, por ejemplo. O sea, yo me he preguntado mucho el por qué no se usa mascarillas, si realmente sería mucho mejor ver a las personas, a quien dirige el noticiero, porque son dos personas que están al lado. Mejor es verlos con mascarillas, porque no hacerlo, o sea, nos llevan digamos, a tener una actitud que probablemente sea el no uso de la mascarilla, ¿no? En otras palabras, yo prefiero ver a personas en televisión usando mascarillas, aunque se mantengan a cierta distancia, como los narradores de noticias, que no hacerlo, ¿no? Que no hacerlo. Perfecto, perfecto, José. Y bueno, y tienes mucha razón con estas deficiencias que ha habido en el Estado, ¿no? A veces vemos en el sector privado que se maneja muy bien el tema de condicionamiento mediante el marketing, ¿no? Ese jueves de amigos, jueves de patas, que en verdad no es un jueves de patas, es un día más de fin de semana para que consumas más su producto. Entonces, el condicionamiento por ahí de alguna forma se puede lograr. Tenemos acá preguntas en el chat. Si desean, y yo lo agradecería bastante, pueden abrir sus micros para que le hagan la pregunta directamente al doctor. Fernando, por acá hay una pregunta y otra de Patricia, otra de Valenti. Si desean, y se los agradecería bastante, pueden abrir sus micros y directamente le pueden realizar la pregunta a nuestro ponente de hoy día, sin ningún problema. Por ahí, alguien que ha realizado sus preguntas, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Te Buenas noches, escuchamos. Fernando. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte y saber de ti. Profesor, el gusto es mío. Realmente escucharlo es realmente un privilegio en estos tiempos, sobre todo al hablar del análisis de la conducta. Agradezco Eso es mucho una hoy día. exageración, amigo. Eso es una No, por exageración. favor. Por favor, por favor. Usted ha sido mi profesor y tengo mucho respeto hacia usted en ese lado. Ha mostrado bastante claridad hoy día en lo que ha disertado. La pregunta es, ante esta realidad que es lamentable, bueno, visto esto ahora, ¿por qué cree que nuestras autoridades no han optado por solicitar esta asesoría? ¿Por qué ellos todavía no están de repente optando sobre nuestras capacidades o nuestras competencias en poder solicitar esta asesoría o esta ayuda, si es que se puede decir? Y la segunda pregunta sería, ¿cree usted que los hábitos que el peruano tiene, por decirlo así, disculpe si estoy generalizando, nos están llevando a un desarrollo algo contradictorio, a un desarrollo del déficit de autocontrol? Esas serían las preguntas, profesor. Muchas gracias. Sí, a la primera pregunta, yo creo que podríamos analizar el tema es que las primeras medidas que tomó el gobierno fueron medidas planteadas desde un punto de vista no técnico, ¿no? Me refiero a que una reunión del Consejo de Ministros empezó a tomar medidas inmediatas y probablemente muchas de estas no fueron pues las mejores y no fueron asumidas desde una posición técnica, ¿no? Sino más bien de una posición política. Yo escucho mucho a Vizcarra diciendo de que el haber empezado la cuarentena tempranamente es una medida formidable porque de no haberlo hecho ahora estaríamos contando el número
de casos probablemente por millones de casos de infectados y el número de muertos por cientos de miles. Pero yo me pongo a pensar de que, vanagloriarse por esta medida de habernos llevado a una cuarentena, y voy a hacer la analogía, es como que un médico que encuentra que en su servicio hay una infección estomacal y todos están con diarrea, y que se vanaglorie porque simplemente le prescribió a todos un antibiótico, ¿no es cierto? Digamos que es, la prescripción del antibiótico como que es un medicamento que se tiene que utilizar, ¿no es cierto? Eh, que no es nada novedoso y no es nada sorprendente probablemente dentro de las estrategias farmacológicas para el abordaje de las infecciones. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, la cuarentena fue la medida probablemente universal por excelencia y fue la medida, y es una medida que si no tomas en cuenta algunos otros componentes o estrategias de abordaje, no nos van a permitir disminuir el número de contagios. Y la prueba es esta, la prueba somos nosotros. Iniciamos tempranamente la cuarentena y probablemente tuvimos la cuarentena, una de las cuarentenas más rígidas y duras, y aún así estamos en el top 10 de números de contagiados a nivel mundial. Y con lo que, Fernando, y dicho sea de paso, Fernando, mis respetos y gratitud, yo sé que eres bombero y has estado ahí en la línea del fuego realmente, y mis condolencias por las personas que han fallecido, ¿no? Pero digamos que sí, pues el comportamiento, nuestros comportamientos que aparentemente son comportamientos habituales y comportamientos automáticos, sí podrían llevarnos a ciertas, digamos, a riesgos muy elevados, ¿no? Por ejemplo, este comportamiento, de compartir el vaso de cerveza, ¿no es cierto? El utilizar una botella y un solo vaso para poder beber. Fue un comportamiento que hoy en día, y algunas personas los ha llevado también al contagio, porque aunque no lo crean, he visto cuando he pasado por algunos lugares, personas fuera de casas bebiendo cerveza en un solo vaso y sin usar mascarillas. Claro, hoy en día probablemente ya, digamos, después de esta pandemia vamos a entender que esa costumbre ya no es tan saludable y que es mejor de repente utilizar bebidas de manera individual. Pero como también, si es que antes no teníamos la costumbre o no teníamos el hábito de lavarnos las manos antes de ingerir alimentos, cuando ingresamos a una casa, o cuando simplemente estamos manipulando objetos cuya procedencia no conocemos, pues después de la pandemia vamos a empezar a hacerlo de manera continua, ¿no? Entonces, otras situaciones de aprendizaje de la pandemia es, por ejemplo, las universidades y los profesores hemos aprendido a no tenerle miedo a las clases virtuales. Hemos aprendido a poder presentar, hacer presentaciones no solo locales, sino de índole fuera de nuestro país, de índole internacional, utilizando un programa, y la muestra es que ahora nos estamos reuniendo entre estudiantes y profesionales, no solo peruanos, sino también de México y de Colombia y diferentes lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia nos va a dejar mucho, mucho aprendizaje. También vamos a aprender a que es útil, a que es muy útil utilizar, o es muy útil valorar la tecnología científica, en la medida de que cada vez estamos observando cómo es que laboratorios pugnan por encontrar una vacuna, cómo es que tratan de encontrar moléculas que puedan servir a manera de antídoto, ¿no es cierto? O antivirales. Vamos a entender cómo es que inclusive hay personas que tratan de difundir sustancias que sin ningún tipo de validez científica, y inclusive lo vamos a reconocer y en algunos momentos vamos a entender que ese tipo de usos no nos van a beneficiar, ¿no? O sea, hay mucho, mucho, mucho por aprender después de pandemia, sin lugar a dudas. Perfecto, Pero perfecto. diría yo, perdón, que Sí, lo dale. que es, que lo mejor, digamos, el mejor aprendizaje que debemos tener
es el cuidado personal, sin lugar a dudas. Y nuestros gobiernos van a aprender a que los sistemas de salud, o que no hay que escatimar en invertir en sistemas de salud, porque ya nos hemos dado cuenta que justamente de medios de salud o sistemas de salud limitados o precarios, pues llevan a aumentar el número de muertes en estos momentos difíciles de pandemia, ¿no? Claro. Vamos a continuar, José, con la última pregunta de Samira Grados. Samira nos comenta, dice, doctor, ¿qué opina sobre la poca humanidad de hospitales privados, bueno, clínicas, que tratan COVID con unos precios tan elevados que ningún ciudadano promedio podría costear, ¿no? Sí, es lo que tú dices, Samira. Realmente es lo que hay, muy poco manejo humanitario, realmente muy poco valor por la vida, más bien valor por valor por el dinero, ¿no? Sí, pues difícil. Y es más, yo te comento algo más, Samira, ¿no? Recuerda, y es algo que todavía no vamos a olvidar, que muchas de las clínicas cobraban las pruebas estas rápidas y sobre todo las pruebas moleculares, como si realmente ellos fueran, estas clínicas fueran las que procesan ese tipo de muestras, ¿no? Después nos dimos cuenta que las muestras que tomaban las clínicas eran llevadas al Instituto Nacional de Salud, que son quienes las procesan y dan los resultados, pero las clínicas cobran como si realmente ellos estuvieran dando el servicio. O sea, sí, es inhumano totalmente, y no puedo decir otra cosa más, o sea, cantidades exorbitantes que no se puede pagar, que no podemos pagar, y frente a eso, las familias solamente nos quedaban esperar la suerte de poder acceder a un sistema de salud o digamos, al seguro social o al CIS, o no sé, o esperar pues la muerte simplemente porque no tenemos acceso a ese tipo de, digamos, de operador de salud, ¿no? A este tipo de operadores de salud. Lamentable, lamentable, y realmente pues entendemos que la vida muchas veces no importa para quienes quieren hacer dinero. Perfecto, perfecto, José. De verdad queremos agradecerte de parte mía, Gerson Lizarbe, y también de Pablo Cruz, que no nos ha podido acompañar hoy día. También queremos agradecer a todas las instituciones que pertenecen a la red, a la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, a Ludus de Argentina, ULAPSI de México, Sinergia, también que forma parte de la red de México, a la Asociación Mexicana de Alternativas Psicológicas, también una institución de México, ISEP España, PIR Consultores desde Costa Rica, al FEPSI, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, Conexiones Empresariales, Expertus, la Universidad de Ixtlahuaca Cuy en México, Serviprof, la Universidad Autónoma de México de Ixtacala, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos de Jalisco, ¿no? De verdad, José, queremos agradecerte y espero que no sea la primera vez que nos acompañas, espero que nos puedas acompañar una vez más. Queremos comentarle que tenemos una lista de ponencias, una agenda completa del mes de agosto, tenemos un encuentro con los psicólogos más reconocidos en el tema de psicología forense, ¿sí? Nos acompañan psicólogos de España, de Argentina, de Brasil. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook, nos pueden encontrar como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. También estamos en YouTube y les recordamos que si desean gestionar su certificado de participación, nos pueden escribir a red.internacional.profesional@gmail.com. ¿Sí? Ha sido un gusto, José, nuevamente Muchas que nos gracias, acompañes. muchas gracias. Por favor, dame 30 segundos. No puedo despedirme sin pedirles que se cuiden mucho, que tanto en Perú como en los otros países de sus países todavía, o sea, seguimos en la misma situación. Cuídense, por favor. Todavía necesitamos sobrevivir hasta que aparezcan una cura o un buen tratamiento o la vacuna esperada.
también quiero ofrecerles o darles mis sentidos pésames porque sé que esta pandemia nos ha pegado mucho y tenemos familiares cercanos o amigos muy cercanos que han perdido la vida y mi total condolencias con toda esta situación porque más que psicólogos como humanos no podemos estar alejados de digamos, de este sentir de personas que pierden seres muy queridos. Creo que cuando termine todo esto vamos a mirar hacia atrás y realmente nos vamos a dar cuenta que ha sido un momento muy, muy difícil. Cuídense, por favor. Espero que estén bien ustedes y las personas que quieren y las personas que los acompañan. Y espero vernos en otro momento. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a ti, José, por tan magistral conferencia y gracias a todos por acompañarnos esta noche. A cuidarse mucho y muy buen fin de semana para todos. Gracias, gracias Ernesto. Ahí se despide Ernesto. Reina también dice muchas gracias, Reina. Patricia, nuestra estimada amiga Patricia, que siempre nos acompaña. Gracias, Patricia. Valenti también se despide de nosotros. Gracias, Gerson, Pablo. Richard, amigo Richard. Gracias, gracias Richard por acompañarnos esta noche. Lisette también se despide de nosotros. Isa, gracias Isa. Cualquier cosa, absolutamente todos los eventos de la red la encuentran en el Facebook, por ahí se pueden enterar absolutamente de todo. Cualquier consulta nos pueden escribir por ese medio o también por el correo. ¿Sí? Buenas noches, Elizabeth, muchas gracias. Gracias, Yesenia, gracias a ti también, nos vemos.